aparecer cuando esté para grabar. Ok. Uh-huh. Bueno, muy bien. El disertante de hoy es Alex Marcelino Rodríguez Espinosa. Nos va a hablar sobre la importancia que tiene la divulgación científica en los temas de toxicología en la región de Latinoamérica. Es practicante en farmacovigilancia y estudiante en el área de toxicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Te dejo la palabra, quedamos atentos a tu presentación y que nos amplíes un poco más respecto a tu conocimiento y la actividad que venís realizando en el hermano país de Perú. Claro, claro que sí. Muchas gracias por la presentación y también por la invitación. Igual también las disculpas del caso que la presentación estaba propuesta para una fecha anterior, pero por problemas de una alergia que presenté, pues lo hemos pasado para esta fecha. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, tal cual me han presentado, pues soy estudiante todavía de la Escuela de Toxicología en San Marcos, en Lima, Perú. Actualmente desarrollo actividades de farmacovigilancia dentro de la industria farmacéutica, viendo justamente hablando de la seguridad justamente de medicamentos, ¿no? Todo el perfil de seguridad que todo medicamento o producto farmacéutico cumple dentro, ¿no? Dentro de su proceso de comercialización, ¿no? Entonces, igualmente desarrollo actividades de investigación dentro de la bioquímica toxicológica. Es un área que me apasiona, al igual que la toxicología clínica y medicamentosa, ¿no? Entonces, es un área que he ido desarrollando. Igual estoy desarrollando un trabajo de investigación actualmente dentro de esa área. Entonces, un poco el tema de hoy es hablar de cómo los diferentes temas, las diferentes áreas de la toxicología se deben divulgar, ¿no? Se deben comunicar en la población principalmente, ¿no? Y vamos a ver qué impacto tiene justamente en la salud pública el poder divulgar estos temas de toxicología a la población, ¿no? Entonces, nuevamente, gracias por la invitación y vamos a dar inicio entonces a la plática del día de hoy. Para entrar en contexto, pues en diferentes situaciones del día a día nosotros estamos sometidos o expuestos a diferentes agentes externos, ¿no? Que estos, justamente en la toxicología, nosotros lo que hacemos es evaluar estos riesgos y cómo estos pueden estar impactando en la salud de las personas, ¿no? Tantos agentes físicos, químicos, biológicos que pueden estar en el exterior y pueden impactar en la salud de la persona, ¿no? Pueden generar cuadros de intoxicación, ya sean agudos, graves, van a depender mucho del tiempo de exposición, ¿no? Y la vía en la cual estos se generen. Vemos diferentes escenarios en este slide, por ejemplo, a los medicamentos, por ejemplo, en la atención médica o problemas ambientales, ¿no? Que pueden estar expuestos diferentes pobladores en diferentes partes, ¿no? No solamente de nuestros países, sino en todas partes del mundo, ¿no? El día de hoy vamos a enfocarnos en la región de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo es que hablamos de divulgación científica? ¿Cómo es que comunicamos estos temas de toxicología a la población? ¿Y cómo es que al momento de divulgar vamos a generar impacto en las personas, en la población de empoderamiento, de conocimiento, ¿no? Porque muchas veces utilizamos dentro de la comunidad científica diferentes tecnicismos, términos científicos, términos toxicológicos, pero ¿cómo comunicamos a la población estos términos, ¿no? Para ello, vamos a emplear una herramienta fundamental, una área fundamental que es la divulgación científica. Nos va a permitir explicar en un lenguaje mucho más sencillo, mucho más amigable para la persona, el poder entender justamente una persona que no pertenece tal vez a la comunidad científica o netamente al área de toxicología, ¿no? O a un profesional de toxicología. Entonces, es eso, ¿no? La divulgación científica va a servir como una herramienta de poder comunicar estos temas de toxicología. Entonces, empecemos en definir justamente la divulgación científica. La divulgación científica son esas actividades que nos van a ayudar a interpretar y a hacer accesible el conocimiento científico al público en general, ¿no? Es decir, a todas aquellas labores que llevan el conocimiento científico a las personas interesadas también en entender o informarse, ¿no?, de estos temas.
Y propiamente la toxicología, como sabemos, es la ciencia que ocupa de los efectos adversos que pueden estar causando a la salud diferentes agentes químicos, físicos o biológicos en los organismos vivos. Entonces, una vez teniendo claro las definiciones que son estos dos puntos que vamos a hablar y cómo vamos a generar la sinergia de ambos para poder hablar de divulgación científica de temas de toxicología, veamos la situación de Latinoamérica. ¿Cómo está la divulgación científica en Latinoamérica? Actualmente contamos con una red de popularización de la ciencia y la tecnología en América Latina y el Caribe, por su abreviación en RedPop. ¿Qué función, qué misión tiene RedPop? Es poder contribuir justamente a la colaboración activa y el intercambio de esos conocimientos y experiencias en diferentes grupos, programas, centros e instituciones de popularización de la ciencia y la tecnología, ¿no? No solamente grupos de pares científicos, sino población, grupos en general, ¿no? Para que puedan adquirir estos conocimientos y puedan conocer un poco más de temas científicos, ¿no? Y dentro de estos vamos a encontrar a la toxicología como una área que pueda divulgarse, ¿no? Comunicarse apropiadamente. Dentro de RedPop, esta red que hemos indicado de la popularización de la ciencia, está constituida por diferentes nodos en Latinoamérica. Vamos a contar con 3 nodos. El nodo sur, donde vamos a encontrar a Argentina, a Brasil, a Chile, a Paraguay y Uruguay. El nodo de los Andes, donde está Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y en el nodo del norte y Caribe vamos a encontrar diferentes países como Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago y otros países también de esa área. A marzo del 2017, esta red de popularización de la ciencia cuenta con más de 83 organizaciones miembros en total. Hoy, 2022, pues la cantidad de organizaciones que encuentran ya en RedPop se han ido incrementando, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo es que ha impactado en diferentes momentos en cómo es apropiado divulgar temas científicos, ¿no? Y más temas de toxicología. Ahora, incorporando los temas de toxicología, pues la divulgación científica en temas de toxicología está basada en 3 pilares fundamentales, que es evaluar los riesgos a la salud, aplicar métodos de investigación en salud y acciones de prevención de intoxicaciones. Justamente es el poder comunicar, divulgar estos temas para poder prevenir este tipo de cuadros de intoxicación. Dentro de toxicología existen diferentes áreas, ¿no? Diferentes áreas de interés. Como podremos apreciar, cada una de estas áreas pues son interdisciplinarias y multidisciplinarias, ¿no? Trabajan diferentes tipos de profesionales, médicos, no, toxicólogos, químicos farmacéuticos, entre otras áreas, ¿no? E igual, de forma sinérgica, pues trabajan de forma colaborativa. Vamos a ver diferentes áreas como la toxicología clínica y medicamentosa, la toxicología regulatoria, la toxicología bioquímica, la toxicología en seguridad y salud ocupacional, la toxicología cosmética, ambiental, forense, analítica, experimental, entre muchas otras áreas más. En el cuadro de la parte derecha vamos a encontrar cómo es que estos diferentes áreas, en la parte inferior, la toxicología, la ingeniería, la biología, en sinergia, trabajan en conjunto diferentes sistemas a nivel de toxicología, ¿no? Vamos a encontrar tecnologías a nivel molecular, a nivel computacional y diferentes mecanismos para poder entender, ¿no? El mecanismos de toxicidad, predecir justamente las reacciones adversas que pueden generarse y evaluar esos riesgos, ¿no? O nuevos paradigmas que pueden estar enfrentándose, ¿no? Algunos temas por mencionar, por ejemplo, la seguridad de los medicamentos, la protección ambiental, la seguridad de alimentos, entre otros temas más, ¿no? Es importante entonces cómo estas diferentes áreas de toxicología trabajan en conjunta y básicamente un objetivo justamente que comparten es justamente la prevención, ¿no? De estos riesgos que pueden estar asociados y pueden impactar en la salud de las poblaciones. Personas o actores que hacen actividades de divulgación científica en temas de toxicología.
Existen diferentes actores, tanto actores sociales, institucionales, individuales propiamente, ¿no? Una persona que está interesada en divulgar conocimiento científico y que tenga los conocimientos, sepa poder interpretar y llevar en un lenguaje, de un lenguaje técnico a un lenguaje más sencillo, vamos a poder conocerlo como un divulgador científico, ¿no? No solamente en temas de ciencia, sino también en tecnología, en la población de estos países, ¿no? En los países de América Latina. Y el conjunto de todos estos agentes identificables, ¿no? Dentro de la región va a comprender la variedad de instituciones que van a existir y los grupos organizados. En un momento vamos a ver diferentes asociaciones, grupos que están interesados en divulgar temas de toxicología. Por mencionar los actores de divulgación científica en temas de toxicología, se pueden encontrar dependencias públicas o gubernamentales que realizan actividades de divulgación como parte de sus funciones naturales, ¿no? El Ministerio de Salud, el Ministerio del Ambiente, entre otros ministerios, ¿no? O alguna dependencia pública propiamente del gobierno de los países de Latinoamérica, que, ¿no? Que propiamente desarrollen actividades de divulgación, ¿no? De resultados tal vez, o cómo se está desarrollando algún proceso en ese rubro específico. También actores van a ser considerados los institutos y centros de investigación, ¿no? Propiamente porque un instituto o centro de investigación pues desarrolla actividades netamente de investigación, de desarrollo, de formación justamente, y una responsabilidad que deben dentro de estos centros de investigación e institutos pues es también comunicar, ¿no? Es tan fuerte que el poder comunicar los resultados que hayan podido abarcar las investigaciones que han realizado estos investigadores, ¿no? Y poder comunicarlos de forma apropiada. Por dar un ejemplo, hay algunos estudios a nivel de toxicología que se hacen en poblaciones, en diferentes poblaciones, y pues sería importante comunicar los resultados a las poblaciones, ¿no? Por ejemplo, problemas ambientales, si se analiza, si se hace un monitoreo en un determinado grupo territorial, en determinado grupo poblacional, y se ve que se están expuestos a alguna sustancia, a algún agente, entonces comunicarlo, ¿no? De forma apropiada a la población para poder prevenir justamente cuadros de intoxicación, ¿no? En el futuro. Entonces, ese es el papel crucial que tienen los institutos y centros de investigación. Otro punto que vamos a indicar son las universidades e instituciones de educación superior, ¿no? Son un pilar fundamental la academia, netamente, ¿no? La academia científica, la academia humanística, en la cual poder comunicar temas de toxicología también a la comunidad. Recintos que ofrecen al público experiencias en el conocimiento científico y tecnológico también son actores. Por citar algún ejemplo, podrían ser los museos de ciencia, los jardines botánicos, por ejemplo, entre otro tipo de recintos, ¿no? Los medios de comunicación que se enfocan totalmente o parcialmente en la divulgación de la ciencia. Hoy, 2022, ya se cuenta con mayor cantidad de programas de medios de comunicación digital que permiten comunicar de forma apropiada los riesgos a la salud de diferentes agentes o xenobióticos, ¿no? Que puedan encontrarse. Otros pueden ser grupos organizados, ya sean privados o públicos, de divulgadores, ¿no? En un momento también vamos a revisar la cantidad de grupos organizados que pueden existir en la región y cómo estos han impactado al momento que divulgamos temas de toxicología, temas de ciencia propiamente. Y asociaciones y redes de organización y de profesionales de la divulgación, ¿no? Entonces, veamos cada uno de los puntos que hemos mencionado. Las dependencias públicas o gubernamentales, citamos algunos ejemplos, vemos el Ministerio de Salud de Perú, el Ministerio de Argentina, por ejemplo, el Ministerio, la Secretaría de Salud en México, por ejemplo. Se enfoca en poder comunicar de diferentes formas, ¿no? Cómo es que existen riesgos y pueden estos impactar en la salud de las personas, ¿no? Actualmente el uso de plataformas digitales se ha incrementado, ¿no? Entonces, el poder comunicar es de una forma amigable y en un lenguaje mucho más accesible para el público, impacta, ¿no? De que puedan justamente reducir el riesgo, ¿no? Reducir en gran medida el riesgo de poder estar expuestos a ese tipo de agentes, ¿no?
En la primera lámina, por ejemplo, nos muestra el tema de la automedicación, ¿no? Y cómo este puede impactar si es que se hace la práctica, ¿no? Dentro de la población. En el tema de, en la otra infografía, el tema del monóxido de carbono, otro tipo de tóxico, o evitar los envenenamientos en la última infografía que vemos, ¿no? Entonces, claramente vemos que las dependencias públicas, los ministerios, los gobiernos también pueden influir en poder comunicar medidas de prevención a través de la comunicación de este tipo de material. El tema de los institutos y centros de investigación que habíamos mencionado, ¿no? ¿Qué tan importante es comunicar los resultados de una investigación realizada, ¿no? E involucrar a la población, ¿no? Con capacitaciones e informar los riesgos que pueden estar expuestos en su localidad, ¿no? Es tan crucial el papel que cumple el investigador dentro de estos institutos o centros de investigación. Ya habíamos mencionado las universidades e instituciones de educación superior también. El realizar campañas de educación, voluntariados propiamente dentro de las universidades o instituciones, permite también comunicar, divulgar temas de toxicología. Entonces, es uno de los actores también cruciales en la comunicación, ¿no? de temas de toxicología. Como habíamos dicho también, los recintos que ofrecen al público experiencias del conocimiento científico, los jardines botánicos, por ejemplo, existen diferentes plantas que pueden contener agentes alcaloides o diferentes tipos de sustancias que pueden desarrollar alguna afección al organismo humano. Entonces, el que se comunique en estos sitios apropiados la caracterización de cada planta, de cada organismo vegetal, por ejemplo, también permite que la población esté informada de estos riesgos. En los zoológicos o en los museos, ¿no? Las especies también, por ejemplo, que se pueden, animales que pueden justamente estar sometidos a diferentes agentes y también a intoxicaciones, ¿no? Entonces, es importante el comunicar este tipo de información en diferentes recintos que pueden estar relacionados al tema científico-tecnológico. Los medios de comunicación, como los habíamos descrito, son actualmente un pilar fundamental si hablamos de divulgación científica, ¿no? Y eso lo hemos vivido a través de la pandemia que hemos atravesado, que venimos atravesando todavía, cómo es que se ha impactado la utilización de medios de comunicación, tanto tradicionales y no tradicionales, ¿no? El uso del Internet y cómo es que estos han impactado al momento de que comunicamos riesgos a la salud, riesgos toxicológicos a la población en general. Grupos organizados, como habíamos mencionado, diferentes grupos privados, públicos, o exactamente grupos que permitan justamente generar una comunidad de divulgadores de ciencia, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la parte izquierda un encuentro de divulgadores en ciencia donde se desarrollaran diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Áreas de ciencia propiamente, ciencias de la salud, ciencias básicas, en la cual permitieron justamente entrar un poco más y comunicar esta red de divulgadores, pues interactuar, ¿no? Sobre temas de ciencia. Y en la parte derecha vemos que el permitir que también se generen semilleros o iniciadores de comunidades de divulgación científica en diferentes áreas también permite integrar a diferentes profesionales. Recordemos que la divulgación científica no es estrictamente para un tipo de profesional. Vamos a ver que diferentes profesionales pueden ejecutar actividades de divulgación científica en un área de especialización. Hoy día estamos hablando de toxicología. Entonces, como sabemos, la toxicología es un trabajo también interdisciplinario, ¿no? Trabajan diferentes profesionales para poder abarcar justamente, evaluar riesgos, prevenir riesgos, ¿no? Y que estos puedan repercutir en la salud de las personas. Como otro punto, las asociaciones y redes de organizaciones de profesionales. Por ejemplo, en Perú se cuenta con una comunidad de divulgadores de ciencia, ¿no? Divulgadores científicos, y vamos a poder encontrar diferentes, en este directorio, por ejemplo, del CONCITEC, vamos a encontrar diferentes profesionales que se abarcan un determinado
target o público objetivo o área específica de la ciencia, ¿no? Vamos a poder encontrar profesionales que se enfocan en divulgar temas relacionados a biología molecular, netamente a toxicología, por ejemplo, o determinado tema en específico, ¿no? Como habíamos descrito, la red de popularización de la ciencia y la tecnología en América Latina y el Caribe ha influenciado mucho en agrupar, en censar justamente este tipo de organizaciones que pueden estar involucradas en popularizar la ciencia, ¿no? En comunicar de forma apropiada a la región de Latinoamérica y el Caribe. Y dentro de estas asociaciones y redes vamos a encontrar diferentes organismos. Por ejemplo, por citar algunos, podemos mencionar a la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la Asociación Chilena de Periodistas Científicos, la Asociación Argentina de Centros y Museos de Ciencia y Tecnología, la Red Argentina de Periodismo Científico, la Red Iberoamericana de Divulgación Científica, la Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación Científica. Y ya solamente al citar los nombres, podemos ver cómo es que el periodismo, las ciencias de la comunicación han involucrado, han hecho una sinergia con profesionales de otras áreas de ciencias para poder comunicar y llevar este conocimiento de forma apropiada, ¿no? A la población, a la comunidad. Bien, ahora para poder abarcar un poco de cómo podemos integrar la divulgación científica en toxicología, recordemos que existe un enfoque, ¿no? Cuando hablamos dentro de la toxicología, pues va a impactar en la salud pública, ¿no? Si es que no se trabaja apropiadamente, si es que no se establecen actividades correctas en toxicología, pues esto va a tener un impacto en la salud pública. Por ello, este gráfico me parece importante porque es del Centro de Enfermedades de Control y Prevención de Enfermedades, de la CDC, que nos muestra un nuevo enfoque del integrador de salud pública. Y estos pilares nos van a servir mucho cuando queremos divulgar o justamente comunicar riesgos o para prevenir justamente efectos en la salud pública de las personas, ¿no? El primer punto es la evaluación, la vigilancia y la epidemiología es un pilar fundamental en la toxicología, como sabemos. El generar acciones, programas y políticas también es un punto fundamental. Y obviamente la aplicación, ¿no? La investigación en salud pública, propiamente en toxicología específicamente, va a tener un impacto al momento de hablamos de divulgación en ciencia, ¿no? Y cómo podemos comunicar estos riesgos de forma apropiada y prevenir justamente, ¿no? Este gráfico también me pareció importante porque integra cómo es que la comunicación de la ciencia, el poder divulgar ciencia a través de diferentes medios. En este gráfico se centra principalmente en los medios de redes sociales y medios digitales en forma general. En la parte superior vamos a poder ver los tipos de ciencia, ¿no? Las estrategias que pueden existir para comunicar temas de ciencia. Y esto lo podemos extrapolar justamente a toxicología, ¿no? El contenido, es importante ver el contenido que se va a divulgar, que se va a comunicar, la credibilidad, el engagement que puede generar, ¿no? Ese enganche con la población, el poder comunicar ese conocimiento, pero que genere conocimiento justamente, genere ese enganche de poder entender el conocimiento que se está divulgando, la intención que se tiene, ¿no? Y la lingüística también, la planificación, la presentación, el intercambio social y las estadísticas, pues nos van a ser diferentes estrategias para poder comunicar estos temas, ¿no? Esto está directamente relacionada con los científicos en salud, ¿no? Los tipos de comunicación de la ciencia que pueden estar involucrados, por ejemplo, la comunicación de la ciencia a nivel profesional, el déficit de comunicación científica que puede existir, la comunicación científica consultiva que puede existir o la comunicación científica deliberativa, ¿no? Principalmente lo que vamos a ver es que el tipo 1, que está enfocado en comunicar ciencia, pero específicamente a un público tal vez que está una comunicación científica profesional, pero tal vez a profesionales netamente, ¿no? Netamente profesionales o un público que tenga ya conocimiento del área de toxicología, ¿no? El tipo 2, el de déficit de comunicación científica,
lo podríamos extrapolar a una población en general que tal vez no tiene conocimiento de temas de salud, de prevención de riesgos, o una población en general, ¿no? Entonces, podemos hablar de un tipo 2 en este tipo de comunicación de la ciencia. Y cómo estos están interactuando de forma paralela para poder emplear estrategias de comunicación, como hemos mencionado, para poder de forma oportuna llevar este conocimiento. En la parte derecha vamos a ver el público. ¿Qué tan importante es el público, no? Y qué objetivos de comunicación de la ciencia van a estar involucrados. Por ejemplo, dentro de estos vamos a encontrar compartir hallazgos encontrados dentro de la ciencia, el incremento, el aumento de la apreciación sobre la ciencia, aumentar el conocimiento y la comprensión, básicamente, que es fundamental cuando hablamos de temas de toxicología de la ciencia, en opiniones, del comportamiento, en las preferencias, justamente que el público, ¿no? Que tenga, el involucrar con grupos para considerar sus perspectivas, ¿no? Igualmente, que el público que está recibiendo este tipo de conocimiento, qué tanto está influyendo, ¿no? En su perspectiva, en su nivel de conocimiento. Y los tipos de canales de comunicación científica que actualmente, como mencioné, existen diferentes, pero el que está siendo mucho mayor en estos últimos años, pues son las redes sociales, ¿no? Las plataformas de redes sociales, las plataformas para poder compartir contenido, las comunidades de investigación digital actualmente también ya se cuentan, los blogs o sitios personales, ¿no? O también la agregación de noticias sociales y plataformas de discusión que pueden encontrarse en diferentes plataformas web, ¿no? Entonces, dentro de este resumen, pues, cómo se involucra el público, los científicos en salud o profesionales en salud, y cómo estas estrategias en comunicación nos van a permitir influir y educar, empoderar justamente a determinado público, ¿no? Para nuevamente retomar los formatos divulgativos que hemos mencionado, los formatos convencionales que ya existen, ¿no? La radio, la televisión, otro medio convencional, y los formatos online, ¿no? Que actualmente ya nos permiten llegar a mayor cantidad de público, a mayor cantidad de personas de diferentes grupos etarios para poder informarse y comunicarse de temas, ¿no? De toxicología. Bien, veamos cómo los científicos se convierten en referentes de la divulgación científica en toxicología. Para ello, hemos mencionado que deben poseer una especialidad, una determinada profesión. Recordemos que ellos van a tener que utilizar una metodología, una estrategia, a partir de qué medio voy a divulgar ciencia, ¿no? Pueden ser por los medios tradicionales, no tradicionales, y uno de los puntos fundamentales es la ética y responsabilidad que estoy comunicando, qué información de toxicología estoy comunicando a la población. Es una información científica verídica, estoy comunicando correcta información, una data actual, y el trabajo colaborativo que tal cual también mencioné, que actualmente en el área de toxicología pues se trabaja con diferentes profesionales, ¿no? Médicos, diferentes profesionales de la salud, de profesionales de ciencias básicas, de ingenierías, entre otras profesiones, y también de humanidades, como hemos mencionado, la divulgación científica, a la par también la desarrollan comunicadores, ¿no? Comunicadores especialistas en divulgar temas de ciencia, ¿no? Y por qué no en temas de toxicología. ¿Qué tan importante es las palabras o el texto que estoy yo empleando al momento que comunico, por ejemplo, algún riesgo para la salud toxicológico a una población determinada? Entonces, es utilizar criterios de ética y responsabilidad y la metodología correcta para el público target que yo voy a dirigir mi presentación o mi comunicación, ¿no? Algunas iniciativas de divulgación científica que vamos a poder apreciar, esta infografía que nuevamente nos muestra cómo es que nosotros podemos comunicar a través de diferentes estrategias, por ejemplo, las infografías, los flyers, cómo es que estos pueden prevenir justamente y llegar a comunicar de forma apropiada a la población, ¿no?
Eh, una iniciativa, por ejemplo, que se desarrolla en Perú, que son los tipos de los Journal Clubs, que son iniciativas organizadas por estudiantes que buscan promover justamente la discusión científica y el empoderamiento de estudiantes mediante el análisis de papers, ¿no? De artículos científicos y herramientas de networking, ¿no? Este tipo de clubes, por ejemplo, acá lo que lo hago mención, es que nos permite interactuar tanto a estudiantes o de diferentes profesiones, por ejemplo, con otros profesionales del área de toxicología que permitan generar difusión de conocimiento, ¿no? El poder analizar diferentes artículos de investigación, eh, artículos netamente pues, de otros países, por ejemplo, en idioma inglés, que es la información más actualizada, ¿no? Que puede estar saliendo o estar publicada netamente. Entonces, nos permite interactuar con este tipo de iniciativas, nos permite divulgar y también difundir, ¿no? Difundir conocimiento dentro de esta área de toxicología, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo lo estamos citando en el tema de bioquímica toxicológica, ¿no? Que existen diferentes temas que podemos comunicar en la bioquímica a nivel toxicológico, por ejemplo, el estrés oxidativo, la epigenética, las técnicas de evaluación a nivel genético in vivo, in vitro, que pueden estar relacionadas dentro del área de toxicología, ¿no? Otra iniciativa, por ejemplo, que me parece importantísima son los tipos de conferencias. Inclusive este medio en el cual estamos difundiendo este tipo de charlas también nos permite que mayor público, mayor población, tanto científica o también no científica, pueda comunicarse, pueda entender justamente diferentes temas, ¿no? Este ejemplo que estoy citando acá es uno que extraje de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que se hizo en el 2021, si no me dudo. Entonces, aquí muestra claramente cómo es que diferentes profesionales han desarrollado justamente actividades de divulgación para poder comunicar diferentes públicos dentro de la comunidad de su país. Por ejemplo, cómo es que comunicamos en otras lenguas, ¿no? En lenguas originarias de nuestros países, ¿no? Podemos comunicar utilizando diferentes recursos o estrategias, ¿no? Entonces, es tan importante, ya que hablamos del tema de las regiones remotas de nuestros países, por ejemplo, cómo es que comunicamos temas científicos de salud, netamente de toxicología, de algún riesgo que pueden estar expuestos estas poblaciones, si no manejamos el lenguaje nativo tal vez de estas poblaciones. Entonces, el utilizar herramientas, el poder capacitarnos de diferentes estrategias nos va a permitir justamente abordar de forma correcta y prevenir estos riesgos, ¿no? A la salud, ¿no? Otras iniciativas de divulgación, nuevamente citamos las infografías, ¿no? En la era digital actualmente el material que podemos encontrar en redes sociales es variado, ¿no? Vamos a ver que existen diferentes invitaciones prácticamente a que nosotros podamos a través de materiales, infografías, materiales digitales, comunicar estos riesgos y prevenir a la población. Finalmente, hablemos de las amenazas de la divulgación científica en toxicología. Dentro de estos es crucial mencionar este tipo de amenazas. ¿Por qué? Porque esto mimetiza justamente las acciones de divulgación que vamos a generar en toxicología, ¿no? Que básicamente es la prevención y evaluar esos riesgos a la salud. Pero, ¿qué amenazas pueden estar impactando en esta comunicación de forma apropiada? La desinformación, ¿no? Los fake news, por ejemplo. En la pandemia se ha desarrollado, se ha visto cómo ha impactado negativamente justamente la desinformación en la población. Y si hablamos de toxicología, pues si desinformamos a la población de algún riesgo, agente físico, químico, biológico, que puede estar expuesto a una población, si lo desinformamos, no tenemos los criterios específicos de comunicación, entonces vamos a generar una desinformación y esto va a generar en consecuencia un efecto negativo al momento que la población se informa. El sensacionalismo también, la trivialización, por ejemplo, ¿no? Tal vez minorizar algún punto que resulta de alto impacto, pero lo minorizamos, ¿no? Por ejemplo,
un riesgo toxicológico en una región de algún país de Latinoamérica, entonces como que lo reducimos, decimos que no es tan importante abarcar ese tema. Entonces, ahí hablamos de este tema de la triabilización. El miedo, generamos miedo en la población, la generación de falsas expectativas también en la población se van a generar y la generación de estereotipos, ¿no? Por ejemplo, de que solamente un médico puede generar temas de divulgación de ciencia en toxicología o solamente un comunicador es la persona adecuada en poder comunicar esos temas, ¿no? Entonces, esa generación de estereotipos son amenazas que justamente constantemente se van a estar sometidas a la divulgación científica en diferentes áreas. Y hoy día estamos hablando de la toxicología propiamente. Una amenaza también de la divulgación científica, como habíamos mencionado, las fake news, ¿no? Y este punto me pareció importante, este artículo que fue publicado por la PAO, que es la Organización Panamericana de la Salud, que publicó esta información sobre la infodemia, ¿no? Cómo las noticias falsas y la tendencia de mortalidad por COVID en 6 países de América Latina. En el cuadro, en la figura de la derecha, vamos a ver cómo es que se han caracterizado los países que han sido parte de este estudio y se han analizado diferentes variables. ¿Y qué es lo sorprendente, no? Vamos a ver en la primera parte del gráfico, aquí, el índice de penetración de Internet. Y se puede observar claramente que Chile y Argentina, justamente, dentro del estudio se menciona de que justamente el acceso a Internet por parte de la población se ha visto incrementado, ¿no? Durante la pandemia, principalmente durante el primer año de la pandemia. Entonces, la mayoría de personas pues, de los países de Chile y Argentina presentó mayor índice de penetración de Internet, ¿no? Por diferentes plataformas. El otro cuadro nos muestra el índice de penetración de Facebook, por ejemplo, una red social que se ha ido utilizando con mayor utilidad justamente estos últimos tiempos. Y otro punto es el uso de redes sociales como único medio para obtener noticias a diario, ¿no? Eso también se ha visto. Vemos cómo hay un comportamiento similar casi en la región de Latinoamérica, ¿no? En estos 6 países que se han analizado. Y uno de los puntos que llamó la atención dentro de ese estudio es la incapacidad para reconocer noticias falsas. Y aquí es sorprendente cómo es que la población peruana, netamente de Perú, ha tenido mayor porcentaje de poder reconocer justamente estas fake news, ¿no? Estas noticias falsas que están involucradas dentro del contexto de la pandemia del COVID-19, ¿no? Por ejemplo, algunas fake news que se pueden haber difundido dentro de estas plataformas digitales, medios, redes sociales, los tratamientos, los medicamentos que se han utilizado para tratar el COVID o noticias falsas que puedan salir de estadísticas epidemiológicas, ¿no? En las redes. ¿Y qué vemos en el último gráfico, ¿no? La tasa de mortalidad por COVID-19. Los textos que resaltan es que se observó que en los países con menor uso de redes sociales como único medio para la obtención de la información y menor confianza en el contenido de redes sociales, pues tuvieron las menores tasas de mortalidad, ¿no? Eso es, entonces, ¿qué podemos extrapolar de esto, no? ¿Cómo es que ha impactado el poder difundir un conocimiento erróneo, un conocimiento falso en la población? Y esto cómo puede desencadenar efectos en el comportamiento, ¿no? En las medidas, por ejemplo, de prevención que puedan tomar, que no hagan caso omiso, ¿no? A algunas estrategias que hayan realizado sus ministerios de salud o secretarías de salud en cada país, ¿no? Entonces, es importante cómo relacionar el tipo de qué comunicamos, si es que estamos comunicando información verídica, información válida a la población y qué resultados va a tener la población a partir de ese conocimiento que nosotros le compartimos, ¿no? Bueno, para ya ir terminando, me gustó mucho esta infografía que fue recolectada de un libro que se llama Reconocer, Conectar y Actuar, ¿por qué la ciencia la hacemos todos? En la cual esta ilustración resume cómo es que la ciencia, principalmente, ya que hablamos de toxicología, debe ser participativa, abierta a la ciudadanía, ¿no?
todos, tanto científicos y la comunidad, el cómo el científico transfiere justamente conocimiento, prácticas de investigación, conocimientos a partir de la investigación científica, ¿no? Y cómo comunicarlo justamente a la población. Y también en conocer esos saberes, ¿no? Esos nuevos saberes que transmitimos a la población. Y también está orientado justamente en solucionar problemas. Eso es lo que como profesionales buscamos, ¿no? Es la solución, es la minimización, es la mitigación de problemas que pueden estar involucrados la sociedad, ¿no? A nivel local, a nivel social, a nivel cultural. Netamente, cómo es que nosotros podemos solucionar estos problemas e impactar cómo estos problemas están impactando negativamente en la población. Y nosotros, nuestro papel es justamente trabajar de forma sinérgica en comunicar, en poder trabajar de forma adecuada para solucionar este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, eso sería parte de la presentación. Quedo atento igual a cualquier consulta o pregunta que se pueda suscitar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Realmente muy interesante y ha venido en forma oportuna y lo hemos vivido con lo que fue la infodemia en esta pandemia que todavía venimos transitando y que hubieron tan dispar y distinta información con distintos matices e intereses. Y que esto sobre la toxicología también a veces lo vemos con información que no es adecuada, acorde. Por eso yo creo que es muy importante lo que has marcado. Y lo otro, la participación también a nivel de grado, que involucra y ayuda a achicar las distancias en cuanto a la comunicación, porque a veces aquellos responsables de distintas áreas no están tan unidos en forma amigable con lo que es el trabajo en redes o la terminología o el manejo que uno puede tener con determinada forma de comunicar. Entonces, involucrar a los estudiantes de grado yo creo que es bueno, eso lo hemos planteado a veces con el tema de problemáticas de consumo y demás, para poder llegar mejor al receptor y que pueda comprender qué mensaje con evidencia científica les pueda llegar, usando palabras, frases y terminología que sea más afín a grupos a los que queremos llegar. Y acá yo creo que eso tiene un gran valor, así que realmente yo creo muy interesante, muy agradecido y estoy atento si alguien quiere hacer un aporte o alguna pregunta. Ahí la doctora Adriana Haas dice si hay algún sitio donde se pueda realizar capacitación para la divulgación científica. Sí, muchas gracias por la pregunta, Adriana. Actualmente, el tipo de capacitación que se realiza en divulgación científica va a depender mucho de la especialización o el tipo de comunicación que tú quieres realizar, ¿no? Si queremos netamente hablar temas de toxicología, capacitarnos en temas de toxicología, no hay justamente un sitio específico, ¿no? Pero lo que podemos hacer, y es algo muy impresionante, es que cómo nos podemos valer de las estrategias, ¿no? Prepararnos en esas estrategias de comunicación que mencioné, ¿no? ¿Cómo es que un toxicólogo, por ejemplo, o un médico puede utilizar estas estrategias para poder comunicar estos riesgos? Por ejemplo, un ejemplo por citar podría ser una intoxicación, no sé, por plomo, ¿no? Entonces, ¿cómo un médico, citemos el caso de un médico, ¿no? Si un médico quiere formarse, quiere capacitarse en poder divulgar este tipo de intoxicación por plomo que puede estar sucediendo, entonces sería el valerse justamente de estas herramientas, ¿no? ¿Cómo el médico puede divulgarlo? Tal vez por alguna red social específica o tal vez realizando capacitaciones de divulgación en una comunidad que puede estar siendo afectada por plomo, ¿no? Y ahora, un pilar fundamental es el medio por el cual yo lo voy a hacer, qué tipo de comunicación yo voy a efectuar, ¿no? Si mi comunicación de divulgación está enfocada justamente a un público en general, no un público técnico o científico, entonces yo debo eliminar los tecnicismos y hacer analogías, generar esas analogías, por ejemplo, interpretar, no sé, la vía de exposición al plomo, las fuentes, los agentes, de una forma didáctica en la cual la población me pueda entender.
¿no? Obviar, por ejemplo, los mecanismos de acción, las reacciones químicas que pueden estar, sino explicarlas de una forma correcta, ¿no? Ese es uno de los puntos dentro de la capacitación, ¿no? Yo recomendaría justamente que cualquier persona que esté interesada en divulgar temas científicos y propiamente de toxicología, pues ya una vez contada con la preparación, obviamente es importante estar preparados, ¿no? Profesionalmente en alguna área de expertise, ¿no? En este caso la toxicología, y valerse de estos recursos que menciono, ¿no? El poder escoger la plataforma, el tipo de comunicación que voy a hacer y la población a la que voy a dirigir, ¿no? Y actualmente, pues, en esta era digital existen diferentes cursos virtuales, creería yo, que nos permiten acceder a esto, ¿no? Ahorita no tendría algún dato específico de algún lugar, pero existen, creería que ya se ha incrementado, ¿no? Inclusive escuchaba de que existen los monólogos de divulgación, ¿no? Que permiten justamente los stand-up, por ejemplo, de poder comunicar de forma cómica tal vez algunas situaciones de ciencia, pero que la población me pueda, de forma entretenida, ¿no? Y que la población me pueda entender justamente esto que quiero comunicar, ¿no? De forma mucho más accesible, ¿no? Eso es lo que queremos en divulgación. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, ahí estaba viendo a ver si hay alguna otra pregunta. No, ha sido muy claro. Yo creo que da lugar a esto, que por ahí los espacios que no ocupamos nosotros, los dejamos abiertos, que por ahí sean ocupados por personas que no tienen la experiencia o el conocimiento necesario. Por eso yo creo que es muy importante, a veces cada vez que nos dan la oportunidad de poder o nos llaman de algún medio para buscar información o poder salir, es un espacio que tenemos que ocupar y brindar conciencia, y que eso yo creo que es muy importante, porque si no, lo que tenemos que ver del otro lado, hay un montón de canales y en redes que están las 24 horas disponibles y tienen que llenar ese espacio. Y si no hay información, lo tienen que llenar con lo que pueden sacar de cualquier sitio de internet o de alguien que por ahí les dio alguna información que no es la más adecuada. Yo creo que eso es algo que tenemos que aprender, a saber cómo comunicar, qué comunicar, y siempre estar dispuestos. A veces es molesto, nos quita tiempo, a veces tenemos que llegar a desplazarnos a algún lugar, pero es lo que permite que pueda haber un lugar. Ahí Valentina Olmos había levantado la... Sí, gracias. ¿Qué tal, Alex? Quería hacer un comentario. Primero, felicitarte por el tema que trajiste acá al Ateneo, y quería aprovechar para hacer un comentario. Yo soy docente en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, soy docente de toxicología, y ya igual hace unos cuantos años que la materia, además que tradicionalmente se daba para bioquímicos, se empezó a dar para farmacéuticos. Y alguna vez leí también hace unos cuantos años que utilizar al profesional farmacéutico y formarlo en toxicología era como una oportunidad muy importante para divulgar la toxicología, porque a la farmacia concurre el público común, concurre por supuesto al hospital y va al laboratorio y va al consultorio, pero a la farmacia va siempre el público, y formar al farmacéutico en toxicología es darle la oportunidad que desde la farmacia comunique en lenguaje común, y es el mensaje que nosotros tratamos de darle. De hecho, vi una de las filminas que presentaste cuando había una hoja de información sobre cómo uno se expone al plomo, y es un tema, hablarle al farmacéutico de exposición a metales pesados, exposición a, no sé, bueno, a arsénico, que es un metaloide. Cuesta muchísimo que el farmacéutico se vincule con esos temas, porque le parece que no está relacionado al estudiante de farmacia. Dice, ¿cómo yo me voy a relacionar con esto? Nosotros los invitamos a los alumnos a hacer una hoja de información que potencialmente deberían presentar en su farmacia para que el público se informe
sobre los peligros del plomo, sobre los peligros del mercurio, sobre los peligros del arsénico, en un lenguaje coloquial. Por eso me sentí muy no sé, reconocida cuando vi tu presentación. Te felicito y te agradezco mucho. Claro que sí, muchas gracias, doctora Valentina, igualmente. Sí, eso es lo comparto totalmente, ¿no? ¿Cómo es que en profesionales de nuestra propia mente, ¿no? Profesionales de salud, ¿cómo es que podemos aprender de diferentes áreas, ¿no? Y qué tan importante puede ser, tal cual el ejemplo que mencionó, ¿no? Comunicar a un estudiante de farmacia y bioquímica, por ejemplo, temas de toxicología, ¿no? Y justamente yo también tengo colegas, compañeros justamente de esta escuela, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de temas netamente de toxicología, por ejemplo, algún mecanismo de acción o naturalezas propiamente de algún agente tóxico, entonces resulta muy complicado justamente utilizar lenguaje menos técnico para poder comunicar de forma apropiada, ¿no? Pero existen actualmente muchos recursos que nos han permitido justamente reducir esas brechas, ¿no? De que otros profesionales nos puedan entender, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? La divulgación nos va a permitir generar sinergias, ¿no? Entre diferentes profesionales, ¿no? Propiamente ya sean de ciencias de la salud, ciencias básicas, otros profesionales como ciencias y humanidades, pues es interactuar, ¿no? Y poder comunicar justamente de forma apropiada, ¿no? Es ese mensaje que queremos llegar, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted, doctora. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, ahí estaba viendo si hay algún otro aporte, consulta. Bueno, muy bien. Bueno, resta entonces nada más que agradecerte, Alex, por la excelente presentación, el tema elegido que realmente es algo muy importante y que muchas veces no tenemos en cuenta. Y bueno, agradecer nuevamente la participación de quienes nos han acompañado a Argentina y también desde otros países de Latinoamérica, y que eso un poco es el espíritu que venimos siguiendo. Y nuevamente muy agradecido.